Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos quienes escuchan La Informante. Hoy en este episodio queremos hablar de por qué el acceso al aborto legal es una preocupación que también le concierne a las niñas y a las adolescentes. Les recordamos a las y los oyentes de este episodio que esta es la segunda parte de nuestro especial El Derecho a Decidir, donde conversamos sobre las posibilidades que tienen las mujeres, niñas y adolescentes en Chile para poder decidir sobre sus proyectos de vida y sus cuerpos. Y bueno, en este capítulo, ya en la segunda parte de nuestro especial, me acompañan Camila de la Maza. Ella es abogada, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lleva 10 años trabajando en derechos de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Luna, por la invitación. Y estamos también con Carolina Cisternas, quien es coordinadora de proyectos en las observadoras de la ley de aborto. Muchas gracias, Luna, por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por participar. Estamos muy emocionadas de poder hablar de este tema porque creemos que es una realidad que no está en el imaginario. Cuando se habla de aborto no se habla de tanto de cómo le afecta a las niñas y a las adolescentes. Y hablando de eso, llevamos 7 años de la ley IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y quería preguntarles si cuando fue la discusión antes de que se aprobara la ley IVE, se tomó en cuenta que también hay que asegurar la posibilidad de las niñas y de las adolescentes para acceder al aborto. Bueno, lo que está reflejado en la ley es que efectivamente hay una diferencia entre las niñas menores de 14 años en cuanto a las semanas que permiten la interrupción voluntaria del embarazo en causal 3. Entonces, desde esa perspectiva de lo que se plasmó en la ley, hay un acento, podemos decir insuficiente, pero hay un acento que nos dice que sí hubo ahí probablemente una discusión. Yo no fui parte de esa discusión en ese momento, pero existió, digamos, y eso es lo que está plasmado hoy día en la ley. Uh-huh. Es probablemente, y más bien tengo certeza que es insuficiente para lo que implica realmente. Luego ya de 7 años de implementación nos damos cuenta que efectivamente la ley tiene vacío y necesidad de ser mejorada desde ese punto de vista. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, a mí me tocó participar en la discusión legislativa desde la ONG en la que yo trabajaba en ese tiempo. En un comienzo está bien invisibilizada la prestación y el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a una prestación de esta naturaleza. Nos costó como poner la discusión sobre la mesa porque está atravesada por un montón de cosas. Uh-huh. Que tiene que ver con el rol de padres y madres, el reconocimiento de autonomía progresiva a las niñas y a las adolescentes. Estamos hablando de que esta discusión la llevamos a cabo entre el 2014 y el 2018, que no teníamos ley de garantías de derechos de la niñez, y por lo tanto el marco regulatorio respecto de niñas y adolescentes estaba más bien solo circunscrito a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. Y por lo tanto visibilizarlo fue complejo. Uh-huh. Y como bien decía Carolina, tiene problemas no menores que no reconocen ciertas circunstancias que le afectan a niñas y adolescentes, como por ejemplo el tener ciclos irregulares menstruales que desconocen, que se enteran muy tarde. Uh-huh. del embarazo, y el plazo igualmente fue bien acotado, y por lo tanto eso pone dificultades adicionales al ejercicio de la prestación y otras asociadas, por ejemplo, al consentimiento que debe dar con autorización judicial. Uh-huh. En circunstancias que no quedó bien regulado y la ley de tribunales de familia tampoco lo aborda con mucha precisión. Entonces, en la discusión vimos que no estaba muy presente el enfoque de niñez, y eso se ha acrecentado en la implementación de la ley. Ya, como que desde un principio no se tomó en cuenta, entonces es más difícil que ahora haya mejora en ese sentido. Así es. Y ahí tú, Camila, mencionabas el tema de las semanas de gestación, también lo de la autorización judicial, que son temas que vamos a ir conversando en el capítulo, y quería partir por lo de los plazos
sea, de las semanas de gestación, que es como el límite para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cómo eso es también una barrera para que las niñas y las adolescentes puedan acceder a la prestación? Yo creo que hay que contextualizar que es una barrera bien estructural, que no solo tiene que ver con los plazos, sino que también por la ausencia de una educación sexual integral. O sea, no solo tenemos un problema para el acceso a una prestación médica como interrupción voluntaria del embarazo, tenemos problemas no menores para efectos de la prevención, también tenemos problemas sobre el conocimiento del cuerpo, del cuidado, que esta es una educación que debe entregarse en el ciclo vital. Esa ya es una falla estructural que no nos permite de alguna manera mirar cómo las niñas y las adolescentes pueden acceder a conocer y progresivamente avanzar en su autonomía. Luego la limitante de las semanas, porque como decía antes, tenía que ver, si le aplicamos enfoque de niñez, gran parte de los embarazos que ocurren en esta época de la vida tienen que ver con abuso sexual, con violencia sexual hacia las niñas de manera sistemática y sostenida en el tiempo. Una de las barreras que hemos identificado tiene que ver con el miedo al agresor, la protección que le da el círculo más cercano, el impedimento al acceso a la salud de manera autónoma. Y por lo tanto todo aquello va configurando ciertas barreras para el acceso a la prestación que una vez que la necesitan desconocen cuál es la ruta que tienen que seguir. Y en esa buscar esa respuesta pasó el plazo. Claro. Ahí va a ser iba a dar el dato de que el plazo para menores de 14 años son 14 semanas y 6 días y para las mayores de 14 años son 12 semanas en la causal de violación. Entonces igual es un plazo bien acotado, como mencionaba Camila. Ahí, Carolina, ¿cómo es la perspectiva desde usted? Ustedes reciben consultas también. Sí, a ver, desde el punto de vista de la experiencia nuestra, los límites gestacionales son una barrera para todas y por supuesto son una barrera que se radicaliza en el caso de las jóvenes, adolescentes y niñas de 18 años o menos, más aún de las que tienen 14 años o menos. Lo que ocurre es que hay primero dificultades para identificar un embarazo. Las niñas no saben que están embarazadas muchas veces, como señalaba Camila, desconocen su ciclo, siguen menstruando, no hay educación sexual al respecto, pero principalmente reconocer una agresión sexual. O sea, si a una mujer adulta cuesta reconocer una agresión sexual, en el caso de una niña esto es mucho más grave, sobre todo si el agresor está dentro del hogar o dentro de los vínculos más cercanos, digamos, un pariente, un conocido, un vecino, un amigo. De las mujeres que consultaron a OLA durante el 2023, que es lo que tenemos sistematizado, fueron 906 mujeres y niñas que estaban en causal. Y de estas el 10% son niñas y jóvenes menores de 18 años. Entonces, y obviamente a diferencia de los primeros años de implementación de la ley, lo que nosotras vimos en esta sistematización es que la causal 3 es la más presente, o sea, digamos, un 30% de las mujeres y niñas que quieren o que desean o necesitan abortar están en alguna de las 3 causales y eso es un dato muy relevante y es un dato que se levanta principalmente desde las redes de acompañantes. Entonces hay que seguir mirando esto, o sea, hay que mirar de qué manera hacemos que la ley que hoy día tenemos también puede ser un poco más efectiva en términos de que para una niña que no pudo reconocer su embarazo, que no puede reconocer una agresión, que además no tiene vínculo de confianza con sus cuidadores o cuidadoras, porque el agresor corresponde al círculo familiar, las semanas son un límite que le impide acceder a la causal 3, pero que no obstante, lo que hemos visto es que esa niña finalmente está en causal 1, porque es una niña que está poniendo en riesgo su vida, ya sea por situación de salud mental, un agravamiento de una depresión producida por la misma violación o por violaciones constantes por parte de familiares, vecinos o amigos, pero además hay una situación física, biológica, que tiene que ver sobre todo con las niñas menores de 15 años y que eso está altamente estudiado ya de manera clínica, que tiene que ver con conformación corporal, riesgo de preeclampsia o hemorragia e incluso riesgo vital si es que esa niña o adolescente llega a tener un parto. Tiene hasta 5 veces más probabilidad de morir en él. Entonces,
por ahí creo que hay que seguir avanzando en esta discusión y poniendo estos temas así sobre la mesa. Claro, ahí de hecho iba a dar el dato de que no es solo la causal violación, como dices tú, sino que el embarazo en edad temprana es la segunda causa de muerte en niñas y jóvenes de 15 a 19 años. Entonces, ahí se conjugan como las dos causales y ahí les quería preguntar si ustedes creen que hay una falta de información de lo que se puede acceder o cómo acceder a la ley IVE y cómo las niñas pueden acceder a esa información también. Yo creo que ahí tenemos una ausencia, o sea, una falencia total y absoluta de información, y es algo que nos debe preocupar como sociedad y como Estado. La Defensoría de la Niñez en el examen de Chile ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres dio cuenta de estas barreras de acceso. Dio cuenta que de las 906 niñas que contactaron al programa de la Ruta para el Acceso a la Ley 21.030, el 76% desistió de este acompañamiento. O sea, decidió no acudir a este servicio. Y entre las barreras que se identifican para desistir de esa prestación, tiene que ver con miedo, con falta de información, con maltrato en los sistemas de salud, con falta de información veraz y oportuna, con miedo a ser procesada judicialmente. Y esto se agrava cuando la condición migratoria, por ejemplo, es irregular. O sea, ahí tenemos una mirada interseccional de las categorías de discriminación. O sea, cuando eres niña o adolescente, migrante, en condición irregular, eso, cuando por ejemplo vives en una toma o cuando tus padres están privados de libertad, todo eso va acrecentando los factores de riesgo y la política pública no llega a ese lugar. Entonces tenemos un problema que existe la prestación, pero todo lo que va asociado a los riesgos psicosociales no los estamos abordando, y más bien no hemos puesto a las niñas y a las adolescentes en el centro de la preocupación del Estado, sino más bien hemos puesto concepciones distintas o preocupaciones accesorias a lo que la política pública debiera abordar. Sí, o sea, comparto absolutamente lo que señala Camila. Desde nuestra experiencia también esta imposibilidad que sienten las mujeres, pero sobre todo las niñas, de ir a un hospital pese a que están en la causal. Nosotras tenemos un programa que se llama Ruta de Acceso a la Ley 21.030, donde les hacemos un taller. O sea, son mujeres, niñas que tienen la oportunidad, en el caso de las niñas, de participar incluso con sus cuidadoras, con sus cuidadores de un taller informativo. Les entregamos todas las herramientas y aún así el 76% desiste. Y estas barreras están dentro de los hospitales y fuera de los hospitales. O sea, son barreras estructurales, tienen que ver con la medicina, cómo se ha construido de manera hegemónica, con la imposición de la maternidad como una obligación y con la violencia ginecológica que existe. O sea, hay organizaciones que han documentado esto, cuántas mujeres han vivido violencia ginecobstétrica a lo largo de su vida, y muchas veces en el relato de las mujeres y de las niñas el motivo para ni siquiera ir a solicitar una causal es precisamente su parto anterior, su embarazo anterior, el de su mamá, cómo trataron a su hermana, qué le dijeron a la vecina y por supuesto los episodios de violencia que han vivido ella. Entonces, si lo queremos decir suave, es falta de información, pero si lo queremos decir un poco con más fuerza o con más crítica, también es un modelo hegemónico de mirar la salud que se instala y que discrimina a las mujeres y a las niñas de manera arbitraria. O sea, por algo la objeción de conciencia existe en este tema y no existe en otros temas, digamos, existe en esto, en la decisión precisamente de querer tener o no, de poder elegir si quiero ser o no madre, y no existe en otro ámbito. Un hematólogo no va a decir, yo no voy a hacer una transferencia de sangre porque soy parte de tal religión o mi espiritualidad me indica tal cosa. Entonces ahí, claro, es falta de información, pero también hay una ideología dominante que se instala con fuerza en los servicios de salud pública y que tenemos el deber y la responsabilidad de cuestionar y de poner aquí en estos temas y en estas discusiones. ¿Sabéis qué? Creo que hay algo muy ejemplificatorio de esta, como dice, falta de información. Es que los datos que tenemos no están levantados por el Estado, están levantados por las organizaciones de la sociedad civil. O sea, todo esto que el programa
detalla, levanta como una preocupación y como nudo y como brecha, no es una investigación que haga la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, no lo hace el Ministerio de Salud, no lo hace el Ministerio de la Mujer, lo hacen las organizaciones. O sea, eso es una luz, una red flag, en el fondo, de que nos dice aquí tenemos un problema serio de que la política pública, nadie está evaluando desde el órgano público cómo está su implementación y por lo tanto cómo identificar esas brechas para mejorarla. Sí. Y eso es una preocupación muy profunda. O sea, cuesta también acceder a esa información, me imagino. Sí, mira, este año, igual yo creo que también hay que reconocer algunos intentos. Hay un intento de parte del Ministerio de Salud de crear un monitoreo, hay una pauta que se puede aplicar. Nosotras fuimos al lanzamiento de este como protocolo de seguimiento que hacen a la implementación de las causales, pero está dirigido principalmente a las causales que se constituyen. Entonces, claro, eso es como realmente creemos que hay que supervisar las causales que no se constituyen. ¿Por qué se cuestionan los relatos? ¿A qué se refiere con las causales que no se constituyen? A las situaciones cuando las mujeres, niñas y jóvenes van a solicitar una causal estando en causal, porque ahí hay otra cosa que quiero decir. ¿Quién puede decir o no que una mujer está en causal? Yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la hegemonía médica. Una mujer conoce perfectamente sus diagnósticos de salud. Una mujer conoce su situación de salud mental, sabe en qué hospital se atendió, sabe que fue al CESFAM, y pareciera ser que estos antecedentes, cuando llegan a ciertos hospitales donde no están las garantías establecidas, se ponen en cuestión. Y ahí yo creo que hay que discutir. O sea, las mujeres, las niñas, las familias, tenemos perfecto conocimiento respecto de nuestras situaciones de salud. Entonces, bueno, lo que dice la ley es que hay un médico que, en el caso de la 2 y 3, que tiene que certificar, pero los antecedentes de salud de esa mujer deben ser considerados, de esa niña, y por supuesto la proyección de esas enfermedades, que es algo que también hoy día no se constituye. Entonces, lo que quiero decir es que hay mujeres y niñas que llegan a los servicios de salud estando en causal, y esas causales no se constituyen. Esa mujer y niña se va para casa, obviamente, peor de lo que llegó. No se va mejor, o sea, tiene problemas de salud, es víctima de violencia sexual o tiene un embarazo deseado inviable, que también es una situación que hay que atender. Le dicen que no y que finalmente a nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las que dicen que no? Afortunadamente existen las redes feministas de acompañamiento de aborto y que son las que están dando hoy día respuesta no solo a las mujeres que deciden abortar libremente, porque por miles de motivos que son válidos, sino que también a aquellas que están contempladas en la ley, que debiese ser hoy día una garantía pública, al menos desde hace 7 años. Entonces, este manual de fiscalización que lanza el Ministerio de Salud, finalmente se lo hemos dicho igual a varias instancias, podría haber estado un poco más concentrado en las causales que no se constituyen, porque ahí está el problema. ¿Qué es lo que pasa con los equipos garantes de hospitales bacanes que hay gente muy buena en los IBE, que si te supervisan las causales constituidas, es como, pucha, o sea, ¿qué onda? Están como cuestionando claro, lo que constituyeron. Entonces ahí hacemos también un llamado, se lo hemos dicho a varias personas del gobierno, que hay que supervisar y fiscalizar las causales que no se constituyen. O sea, podríamos hacer un podcast sobre experiencias terribles que nos ha tocado vivir de mujeres en situación de discapacidad severa, de niñas de 14 años que han estado una semana hospitalizadas o más para que les digan que no, las medican, criminalizan a sus madres. Ahí viene la arremetida antiderecho. Cuando una mujer, no sé, reclama, exige su derecho, lo que hacen los antiderechos es que arremeten contra las madres y cuestionan a las madres respecto a cómo son los cuidados que están ahí en relación a esa niña. Yo creo que la actual administración ha hecho hartos esfuerzos por reformar, me consta en primera persona, digamos, todas las barreras que pone el propio reglamento. Claro, se está intentando modificar. Lo han intentado, pero tenemos resistencia y aquí ha habido voluntad, sobre todo de la ministra Orellana, que además está dando una pelea muy fuerte por impulsar un proyecto que venga desde el Ejecutivo, que despenalice
social y moralmente el acceso a la interrupción del embarazo, eso ha tenido ciertas resistencias que son estructurales y que nos va a tomar tiempo y nos sigue tomando tiempo y nos siguen cuestionando y nos siguen sacando al pizarrón en el fondo, pero ha sido muy complejo porque la implementación de la ley tuvo de la mano un reglamento que hizo todo lo posible por limitar la prestación a lo máximo. Es decir, pedir requisitos que la ley no solicita, como la plausibilidad del relato. La ley no establece aquello y el reglamento sí lo hace. Y eso, pese a los esfuerzos desde el actual gobierno, no lo hemos logrado transformar. Sí, ahí creo que, bueno, para cerrar esta primera parte, encuentro que es una situación igual preocupante lo que señalan de que las organizaciones de la sociedad civil tienen que llegar a compensar la falta de información, la falta de acompañamiento, la falta de recopilar datos para poder mejorar la implementación. Entonces, si bien es importante y se valora obviamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y siempre van a ser importantes en el sentido de también supervisar cómo se implementan las políticas públicas, es súper preocupante que no venga algo desde el Estado también, que no surja desde ahí esa preocupación como tal. Y otro punto que me parece súper relevante que señalas tú, Camila, de claro, que ha habido voluntad desde el Ministerio de la Mujer, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud? ¿Por qué no se ve esto como un problema de salud pública? Quizás es como muy acotado, obviamente, a las mujeres y a las niñas, pero también es un problema de salud, como cuál es la voluntad desde ese espacio. Entonces, creo que son cosas que podemos ir cuestionando. Vamos a ir a la pausa y regresamos para seguir conversando aquí en la segunda parte del especial El Derecho a Decidir. Bueno, seguimos en El Informante, en nuestro especial El Derecho a Decidir. Estamos conversando sobre cómo se relaciona el acceso al aborto legal o el aborto en 3 causales en el caso de Chile con las niñas y las adolescentes. Me acompañan Camila de la Maza y Carolina Cisterna. Y antes de partir esta segunda parte quería entregar cifras que acompañan lo que hemos estado hablando. Entre 2018 y junio de 2024 han habido 5.370 embarazos que han calificado dentro de alguna de las 3 causales previstas en la ley. El 7,8 de estos embarazos corresponde a niñas y adolescentes, pero si hablamos específicamente de las causales, en la causal violación, que es la 3, la proporción de niñas y adolescentes asciende al 27,9, casi el 28%, que son 354 niñas y adolescentes. Y según lo que informó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albaili, la edad donde se concentra el mayor número de casos de la causal violación son los 13 años. Entonces, ahí vemos que hay también una relación entre violencia sexual y estos embarazos no planificados y el aborto legal. Y antes de adentrarnos más en ese tema, quería hablar de algo que igual mencionaron, que era lo de la autorización judicial, porque en el caso de las menores de 18 años, entre 14 y 18, si se quiere realizar la interrupción voluntaria del embarazo, se debe informar al representante legal, y en el caso de las menores de 14 años se debe pedir autorización al representante legal, y en el caso de que no se pueda encontrar al representante legal, se requiere una autorización judicial. Y en ese sentido quería preguntarles cómo es ese proceso de la autorización judicial. ¿Es fácil? ¿Es expedito? ¿Es una barrera? ¿Cómo funciona en esos casos? Yo creo que es importante que tengamos de nuevo contexto y la mirada en dónde se hizo esta discusión y cómo se establece este camino judicial. En la discusión de la ley, las organizaciones que trabajamos con niños, niñas y adolescentes hicimos presente que la vía judicial, si no era mediante un recurso especial para esto, iba a tener mucha complicación, principalmente por la carga que tienen los tribunales de familia y por la serie de impedimentos que tenemos por una justicia amigable. O sea, de nuevo tenemos el mismo problema que hablábamos en el bloque anterior con problemas estructurales respecto a la ausencia de un enfoque de niñez en la política pública, en los mecanismos de justicia, en cómo el Estado se relaciona con la niñez y las adolescencias. Y por lo tanto, si el mecanismo no es muy amigable
para denunciar una violencia intrafamiliar, imagínense lo que puede ser en la pesadilla judicial para acceder a este tipo de mecanismo. La ley 21.030 no lo estableció con precisión, ni generó ni tribunales especializados, ni un recurso expedito, no le da prioridad, se tramita como una causa proteccional de cualquier otra índole. O sea, estamos en el mismo, o sea, entra por la misma ventanilla el niño que no va a la escuela, a la niña que quiere acceder en un plazo de 48 horas, ¿sí? Porque la ley sí establece un plazo de 48 horas, pero no nos dice que los plazos en materia judicial no son fatales. Y por lo tanto, si no se cumple, no pasa nada, digamos. Entonces, efectivamente, se ha visibilizado como una barrera de acceso. Es muy difícil monitorearlo porque son causas reservadas y por lo tanto ese monitoreo más preciso solo lo podría hacer el Poder Judicial. Aquí le mandamos un mensaje a la unidad de estudio de la Corte Suprema, a la unidad de género, que pudiera mirar con mayor precisión. Pero no tenemos información sobre la celeridad, la priorización que se le da. Y tenemos muy pocos casos de nombramiento de curador ad litem, que son abogados que representan el interés superior de niños, niñas y adolescentes en ese espacio. Y además tenemos que darle un enfoque territorial. No es lo mismo pedir la autorización judicial en el segundo juzgado de familia de San Miguel, que son jueces, juezas que tienen mucha más cercanía con el enfoque de niñez y que eventualmente podrían estar más sensibilizados, que en un juzgado de competencia común que le toca al mismo juez ver las infracciones al contrato de arriendo que la autorización judicial. Además que aquí en localidades más chicas donde está este juez de competencia común se junta el pueblo chico, ¿no? Entonces, ¿qué garantías tenemos de confidencialidad, por ejemplo? O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con un proceso judicial donde le estamos entregando una decisión tan crucial para las niñas, donde ellas entienden muy poco lo que ocurre en ese proceso. Claro. Y no es porque les falta posibilidad de entenderlo, lo que pasa es que la justicia tiene muy pocos mecanismos para que esto sea amigable al ciudadano o ciudadana común. Para niños y niñas peor, ¿no? Sí, mira, en la misma línea de Camila, nosotros en nuestra experiencia de acompañar en la implementación nunca hemos ocupado esa tercera opción que tú señalas de que un juez pueda representar a la niña. No hemos llegado a esa instancia básicamente por las barreras estructurales. O sea, finalmente sí hemos acompañado y se han acercado a nosotras niñas que, por ejemplo, sus cuidadores o cuidadoras no saben que ella está embarazada, no saben que es víctima de violencia sexual, pero finalmente ellas optan por no solicitar el aborto vía legal. Entonces me imagino que es como dice Camila, es complejo, no tenemos experiencia, o sea, de esta posibilidad de que un juez te pueda representar, no tenemos la experiencia del acompañamiento, y creo que una barrera también grande es la forma en que se comunica esto, este detalle de la ley, cuando le dicen a las niñas, nosotras tenemos que poner una denuncia. O sea, las palabras que utiliza el servicio de salud, no solo en el caso de las niñas, sino también en el caso de las mujeres adultas, vamos a tener que poner una denuncia. Lo remarcan con fuerza y lo que hacen es, digamos, alejar la posibilidad de que esa mujer o niña acceda al servicio de salud. Que está garantizado por ley. Entonces es bien complejo las barreras para la causal 3. Creemos que hay que ya discutirla. Hoy día hay mucha argumentación desarrollada a nivel latinoamericana y caribeña y de todo el sur global respecto a por qué el aborto es un derecho humano, por qué el aborto es justicia social y cómo puede garantizarse. Además, es muy económico abortar. Yo quiero decir eso. No es caro. Hay un mito que es caro abortar, y abortar es muy barato, es muy económico. Es mucho más económico para un servicio público garantizar abortos seguros que hacer tratamiento de reparación o de cuidado por abortos realizados a través de métodos inseguros. Además, hay médicos capacitados en este país en distintas técnicas, no solo en aborto con medicamentos, que se puede hacer súper fácil en la casa, sino en técnicas de AMEU, en técnicas de asistolia. Entonces,
creemos que la discusión tiene que acercarse más a cómo se tiene que implementar la ley de aborto actual, incluso ni siquiera la que va a presentar el Ejecutivo, porque existen técnicas seguras para abortar y la causal 1 y 2 no tienen límites gestacionales. Y lo que ocurre hoy día en los servicios de salud es que a las 22 semanas o a las 21 dicen no se puede hacer nada. Y eso es falso y además va contra la ley. Ahí quería hacer un punto que, bueno, en un capítulo que hablamos sobre aborto legal al principio de esta temporada, hablábamos de no solo existe la objeción de conciencia que es del procedimiento, sino como los obstructores del proceso, que son cosas como las que ustedes señalaban, como el tipo de palabras que se usan, el no tener información, el cómo para una niña pensar en un procedimiento judicial es una cuestión que no hacen que el proceso sea amigable al fin y al cabo, y en el caso de niñas y adolescentes se acrecienta aún más, me imagino, los prejuicios, los cuestionamientos, el no tener información, el que tus papás no estén de acuerdo, entonces me imagino que es mucho más complejo para ellas. Sin duda, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de pensarnos en esos cuerpos, ¿no? Como pensarnos en que tienes 13 años, en que has sido víctima de violencia sexual sistemática, en que has guardado silencio por miedo, por coacción, por vergüenza. No has terminado de procesar lo que te ha ocurrido y de pronto te das cuenta de que llevas en curso un embarazo que no quieres, que no deseas, y tienes que ir a contárselo a un señor o señora que en tu vida has visto. Vas a partir por enfrentarte con el señor de la puerta del tribunal. ¿Y usted qué viene? Vengo a pedir un aborto. ¿Se puede? O sea, es que yo creo que es importante como hacer el ejercicio. Situarse en el cuerpo de esa niña que tiene que ir a pedirle a un señor que además va a tener que hablar como con 4 antes de llegar al señor que toma la decisión, ¿no? O sea, con el guardia, con el consejero técnico, con el señor del mesón, le van a hablar en un lenguaje que no va a entender, que tiene que pedir audiencia, que venga con abogado, etcétera. O sea, es muy complejo, ¿no? ¿Y qué hemos hecho para facilitar ese proceso? No porque queramos ir con pompones a que todo esto se interrumpa, nos encantaría ir con pompones a que en la escuela, desde la educación inicial, los niños y las niñas tuvieran información sobre lo que ocurre con sus cuerpos, cómo los cuidan, cómo los disfrutan, etc. Pero estamos hablando de una situación muy crítica y esta redacción de la norma como aséptica, ¿no? Como, bueno, si el representante legal dice que no, entonces vaya el juez y quien tendrá 48 horas para pronunciarse. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me da un abrazo? ¿Quién me explica que denuncia no significa que yo soy culpable, por ejemplo? Que abrir un procedimiento judicial es para garantizarme un derecho y no para perseguirme ni para juzgarme. Nada de eso está escrito. Y eso también es nuestra pega desde los distintos sectores, el Estado, los ministerios a cargo, los organismos autónomos. Es decir, cómo despenalizamos la conducta social. Ahí también tenemos una barrera de que, en el fondo, el yo te creo o no y la culpa no era mía, también se tiene que traducir en acciones concretas de cómo accedemos a una prestación de salud. Como en esas cosas más como gestos, incluso que dices tú, como ¿quién me acompaña? ¿Quién me va a dar un abrazo en este proceso? Si es que no tengo la red de apoyo que me imagino que debe pasar en estos casos. Sí, mira, efectivamente, nosotras como observadoras, cuando partimos el año 2018, lo primero que hicimos fue sondear obstructores, lo denominamos así, tal cual, objetores de conciencia y obstructores de derecho, que son estas personas que no firman nada, que no están dentro del pabellón, pero que existen en los hospitales, y cómo estos afectaban el ejercicio profesional. Lo que hicimos fue sondear equipos de salud que estuvieran de acuerdo con la ley en 3 causales. Fue un estudio muy rudimentario, pero de verdad muy valioso para el momento, porque fue lo que nos permitió definir cómo íbamos a trabajar. Y creo que el acento de observadoras de la ley de aborto igual se ha diferenciado de otras organizaciones, porque nosotras ponemos el foco, o sea, creemos que es mucho más fuerte cómo impactan los obstructores de derecho
sin quitarle peso obviamente a los objetores, pero los objetores están en el pabellón. El objetor lo que hace, como generalmente un ginecólogo, un anestesiólogo, impone su punto de vista, porque ocurre esto de la hegemonía médica. Entonces lo que dice el objetor se traspasa al personal administrativo, al personal logístico de enfermería, y ahí ocurren estas obstrucciones de derecho que lo que hacen finalmente es impedir que las mujeres y niñas accedan a las garantías que establece la ley. Entonces tenemos que mirar más de cerca eso. Como dice Camila, hay un tema estructural que tiene que ver con educación, que tiene que ver con prejuicio y tiene que ver con un mal entendimiento de lo que significa ser un funcionario o funcionaria pública de salud, porque es ahí donde están principalmente, donde se atiende la mayor cantidad de población, y que su rol es prestar atención, o sea, su rol es prestar atenciones de salud. No es opinar sobre la gente, no es imponer su bagaje valórico sobre su trabajo. Ahí tenemos ese desafío, el gobierno tiene ese desafío, y también las organizaciones y la comunidad tenemos el desafío de desdibujar eso que está tan instalado, que es que un médico, una médica opine sobre lo que vas a hacer tú, siendo que lo que tienen que hacer es prestar y ofrecer las atenciones de salud, sobre todo las que están garantizadas por ley. Sí, ahí yo quería agregar un dato que lo da Corporación Miles, que en el año, estos son datos del 2022, pero es muy revelador porque en el 2022 niñas de 10, solo hablando de niñas de 10 a 14 años, hubo 312 egresos por embarazo, parto, puerperio, o sea, es decir, niñas que dieron a luz, que tienen un hijo a esa edad, y solo 14 en esa edad accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí lleva a cuestionarse como si por ley bajo los 14 años puede constituirse la causal violación. ¿Cómo es que está esta disparidad entre los embarazos que se llevan a término y las que pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, ese es un gran punto que hay que intersectar. La ley chilena establece que cualquier relación sexual bajo los 14 años es violación. Por lo tanto, uno se pregunta, que ese personal de salud que en el fondo lo primero que le dice a las mujeres adultas es tenemos que hacer una denuncia, ¿dónde hizo la denuncia de esos 300 atenciones ginecobstetras? Eso, o sea, ahí tenemos un dato súper importante en el fondo de cómo funciona esto respecto de las niñas y la invisibilidad que tenemos del acceso a salud, justicia amigable, un espacio compasivo y empático con una niña que está expuesta a violencia sexual. O sea, una niña de 12, 13, 14 años que llega a un centro de salud a tener un parto ha sido víctima de violencia sexual. Lo más terrible de esto es que si esa niña llega después de las 14 semanas, lo cual es altamente probable, va a quedar fuera de la causal 3. Y ahí se provocan una serie de dilaciones. Nosotras este año, especialmente este año, no está documentado en el informe 2023 aún, pero hemos tenido niñas que han estado 10, 12 días hospitalizadas, esperando que se constituya la causal 1, y finalmente les dicen que no. Y esto no pasa, yo sé que hay diferencias en los territorios, en la ruralidad, esto no, o sea, sí pasa también en zonas muy rurales, muy alejadas de los centros urbanos, pero también pasa aquí en Santiago, pasa, no sé, donde uno toma el metro y puede llegar a la Seremia de Salud, o sea, no, hay un tema que tiene que ver ahí con el poder que tienen estos médicos de instalar, y quiero decir médicos porque sí, probablemente son médicos ginecólogos antiderecho los que instalan estas barreras al interior de los servicios de salud, y finalmente hay niñas que en conjunto con sus madres que han sido perseguidas, han sido acusadas de ser malas madres, en los argumentos que levantan los médicos hasta, no sé, o sea, hay relatos de mujeres que han sido cuestionadas por haber estado en consumo conflictivo con el alcohol en algún momento de sus vidas. O sea, aparecen cosas así cuando hay una niña acompañada de su cuidadora que quiere acceder a un aborto y finalmente ese hospital dice que no, va a hacer todo para que no se logre, y eso sucede. Entonces hay que, bueno, seguir trabajando. Yo todo esto que digo no es para que nos desmotivemos, sino que es para que podamos levantar con más fuerza los argumentos, los estudios que hoy día existen, el desarrollo
científico que hay respecto al tema, el desarrollo académico también, y que lo podamos poner y aprovechar, digamos, esta ley 21.030, que es la que tenemos, que la vamos a defender hasta que la cambien, o sea, no y vamos a exigir que se ocupe en relación a lo que ahí dice, o sea, estas 3 causales al menos se tienen que cumplir. Ujú. Sí, ahí un punto súper relevante es pensar que todo esto es avanzar en la protección de los derechos de las niñas, en que sus vidas sean dignas, que puedan decidir qué quieren hacer con ello. Como decías tú, cualquier niña de 12, 13 años que va por un parto al hospital es víctima de violencia sexual. Entonces, ¿cómo nos preocupamos como sociedad, como servicios de salud, como la justicia de esas niñas, de lo que están viviendo igual? Creo que es súper relevante hacer ese punto. O sea, no, una niña de 12 años, ¿cómo va a ser madre? Y en eso les iba a preguntar cómo les afecta a ellos verse obligadas a esta situación, lo que dices tú, como pasar por todo un proceso para que después te digan que no y tengas que llevar a cabo ese embarazo. O sea, y ahí se conjugan una serie de factores, como decías tú, redes de apoyo, si soy migrante, si es que estoy en un centro de protección del Estado, ¿cómo les afecta a ellas en sus vidas? Lo que tenemos reportado como de largas décadas, de hecho mucho antes de que tuviéramos la ley IVE, es que trunca sus proyectos vitales. Y que de alguna manera eso imposibilita y va perpetuando otros círculos de violencia, de pobreza. Ahora, también hay que tener en cuenta, y eso lo abro desde la perspectiva de haber trabajado con atención directa, también la maternidad en algunos contextos se transforma en una tabla de salvación. Uh-huh. También es un mecanismo de terminar con ciclos de violencia que se han sostenido en el tiempo. También habilita proyectos vitales. Por eso yo al comienzo señalaba que esto tenía que ver con una conversación más amplia también, como la ausencia de una educación sexoafectiva que nos permita hacer una definición libre y autónoma del plan de vida que queremos adoptar. Porque no tenemos que desconocer esa realidad. Tenemos adolescentes que también ven en ese embarazo un mecanismo de salida, de ser visibilizadas en sus redes de familiares y comunidades. Esta concepción como de la maternidad como esta imagen de santidad, ¿no? Que les pone un lugar que antes no tienen en esos espacios. Entonces es mucho más complejo, por eso no podemos abordar esta conversación de manera fraccionada. Claro. Hay que hacerla desde una mirada mucho más integral de lo que impacta. Por eso también hacía el punto de que en 2010, cuando se discutió esta norma, no existía la ley 21.430 que genera un sistema de garantías y protección para las niñas y adolescencia. Bajo ese paraguas también tenemos que hacer esta conversación. La correcta implementación de la 21.030 debe ir de la mano con el desarrollo del sistema de garantías de la niñez. Cómo lo aborda la Oficina Local de la Niñez, cómo lo aborda el sistema de protección especializada, cómo lo aborda el sistema educativo. Ya se nos acabó el tiempo en este especial. La verdad es que quedan muchas cosas que hablar. Obviamente nos pasa muy seguido que nos queda corto el tiempo. Pero esperamos que podamos seguir la discusión quizás más adelante y ver ahí qué pasa con la implementación de la ley IVE, qué pasa con el proyecto de ley de aborto legal que se supone que se presenta ahora a fin de año. Entonces vamos a estar muy pendientes desde la neta. Le aviso a los y las oyentes que nos sigan en Instagram, en la neta CL, porque siempre estamos informando en torno a estos temas, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo podcasts y todo lo relacionado no solo a aborto, sino que derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, democracia. Así que hago esa invitación a los oyentes a que nos dejen comentarios también de preguntas sobre este capítulo, sobre qué les gustaría escuchar. Y agradecerle a mis invitadas de este episodio. Muchas gracias por participar y por
cómo se dio la discusión. Espero que haya sido un buen episodio para ustedes. Y, me falta. Les invito también a estar pendientes de las redes sociales de las observadoras de la ley de aborto, ya que también siempre están subiendo información respecto a esto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Luna, por la iniciativa de esta conversa y por invitarnos, porque se nos hizo corto. Yo quisiera hablar más, pero les agradezco mucho la invitación y nosotros disponibles para seguir colaborando con esta iniciativa. Sí, muchas gracias por la invitación y también, bueno, reitero la invitación a visitarnos en nuestras redes sociales. Nosotras tenemos una línea telefónica que atiende de lunes a viernes desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. Se puede comunicar cualquier persona por WhatsApp, por llamada, por audio de WhatsApp, como le acomode, y lo que hacemos ahí es iniciar la ruta de acceso al aborto legal en Chile. Así que si tienen dudas, consultas, si conocen a alguien que no tenga clara la información, escríbenos a la línea. Vamos a estar ahí todos los días respondiendo sus inquietudes y acercando este derecho a una garantía real, palpable y gratuita. Muy importante. Muchas gracias a ambas y nos vemos en un próximo episodio de La Informante. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas.